visión desde la fisiopatología, es lo que vamos a hablar ahora. Mi nombre es Sandro Panduro Chile. Eh, y vamos a abordar cosas puntuales, ¿no? Porque el síndrome coronario agudo, como tal, es abordado bastante, pero desde una perspectiva más práctica, ¿no? Porque de una u otra manera, cuando nosotros vemos al paciente con síndrome coronario agudo, nosotros decimos, tenemos que actuar rápido, tenemos que actuar de una manera que sea prudente y adecuada para que todo se haga en el momento indicado. ¿Por qué? Porque el paciente tiene un riesgo alto de tener o mayor comorbilidad en su vida o que pueda tener mayor mortalidad, ¿no? Porque los pacientes con síndrome coronario agudo afectan un órgano muy importante que es el corazón, uno de los órganos vitales para nuestra vida, por lo cual, si uno se ve afectado, pues obviamente eh, hay un alto riesgo, ¿no? Entonces tenemos que actuar. Y entonces, ¿para qué nos sirve entonces entender la fisiopatología? Pues básicamente para poder abordar al paciente de una manera holística, para poder entender qué es lo que está pasando detrás de los síntomas y cómo podemos nosotros, eh, digamos que, plantear ideas que puedan influenciar en el pronóstico del paciente y en el manejo del paciente. A veces uno piensa, bueno, que, bueno, ya los signos de síntomas, esto, el paciente siempre presenta esto y ya se acabó. Y no es así, porque la fisiopatología, cada vez que se estudia más, cada año que se estudia más, nos damos cuenta de que tiene más variaciones, tiene más dianas terapéuticas que nosotros podemos trabajar. A mí me gusta mucho hablar de terapéutica, me gusta mucho hablar de lo que es eh, tratamiento, medicamentos. En esta oportunidad no vamos a hablar de eso, porque no nos compete hablar de ese tema. Realmente ahí hay mayor investigación que en fisiopatología. Sin embargo, cada vez que avanzan los estudios, estamos, eh, digamos que, empapándonos más de información valiosa para poder diferenciar a los pacientes. ¿Vale? Ahora, el objetivo de este tema principalmente es enfocarnos en qué es lo importante, en qué es lo que realmente me va a servir. Porque si algo que nosotros hemos vivido por muchos años es la información basada en la experiencia, ¿no? Esto me funcionó y por eso lo voy a usar. Y realmente, cada vez que se investiga, nosotros encontramos esta información y podemos adaptarla y podemos mejorar, implementar algo mucho mejor de lo que en años pasados se hacía. Porque la medicina basada en la experiencia es buena, pero no evoluciona. Cada vez que nosotros investigamos, le damos ese plus, ese valor importante que se necesita para poder demostrar que somos médicos, que somos distintos, ¿no? Que no abordamos solamente técnicamente a un paciente, sino abordamos entendiendo qué está pasando detrás. Entonces hoy día vamos a hablar de lo que es importante, lo que es nuevo, no lo que ya se sabe, porque obviamente ustedes van a llevar el curso, los que recién están en primeros años, van a llevar el curso de cardio, van a ver un pedacito de fisiopatología y luego van a ver todo el tratamiento, todo el manejo, todo el diagnóstico, que es lo que más se van a abocar. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de lo importante, lo nuevo, las pizcas que son nuevas y que son importantes. Porque estos 7 años que ustedes están llevando de medicina, los próximos 7 años la medicina va a cambiar. No queremos quedarnos desfasados, no queremos seguir siendo los mismos, queremos ser distintos, por lo tanto vamos a actuar distinto, ¿vale? Entonces vamos a ver este síndrome coronario agudo. Muy bien. Entonces para la primera parte,
es importante entender o imaginar para aquellos chicos que tal vez han estado en estas clases, pero realmente pues no entendían muchas cosas, porque tal vez estás en primer año, porque tal vez estás en segundo, te lo explico. Nosotros tuviéramos una tubería ahí, grande, ¿no? Esa tubería de desagüe se comienza a llenar de desechos. Vemos ahí un plátano, pues residuos de comida, tal vez un poco de los residuos de las heces, bueno. Pero este proceso no pasa de un momento a otro, salvo que hay una piedra que hayan botado, ¿no? Sería muy difícil. Lo que más ocurre es que, pues, de una tubería a otra tubería, pues, pase mucho tiempo para que se pueda tapar, ¿cierto? Difícilmente una tubería se tapa de imprevisto. O sea, comienza a haber suciedad, comienza a pasar tiempo y es un proceso crónico. Lo mismo pasa con estas arterias, ¿vale? Creo que para la mayoría esta parte es fácil. Eh, Pasa mucho tiempo y comienzan a llenarse o a ensuciarse. Vamos a decirlo de esta manera y después vamos a ya ir a lo más técnico, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Se ensucia, se llena de desechos y entonces es cuando comienza a cerrarse la luz, comienza a cerrarse ese espacio. Nosotros sabemos que la sangre lleva oxígeno, ¿cierto? Entonces, cuando se va disminuyendo ese paso de la sangre que lleva oxígeno, hay una isquemia. La isquemia es la disminución de oxígeno en un tejido por, por causa vascular. O sea, porque el vaso no está llevando suficiente cantidad de oxígeno. Si fuera por otra causa, pues no sería isquémico. Tiene que ser por causa vascular para que sea isquémico. Y cardiopatía es enfermedad del corazón. Entonces, cuando nosotros hablamos de cardiopatía isquémica, hablamos de una enfermedad del corazón donde hay disminución de flujo sanguíneo que lleva oxígeno. Por lo tanto, el corazón sufre de falta de oxígeno. ¿Ok? Entonces, muy bien. Entendiendo un poquito eso, hemos visto que esto ocurre en el corazón. Obviamente, no solamente ocurre en el corazón, ocurre en muchos lugares. Podemos encontrar la enfermedad arterial periférica, podemos encontrar la oclusión de la arteria central de la retina, entre otras cosas que pueden ocluir, en este caso, arterias. Y este proceso en diferentes lugares en nuestro cuerpo se llama aterosclerosis, ¿vale? Cuando este proceso se produce en el corazón, se llama cardiopatía isquémica, ¿vale? Entonces estamos entendiendo todo este proceso. Obviamente, la aterosclerosis es todo ese proceso crónico que va dándose donde se va cerrando la luz o el espacio de las arterias, ¿vale? Muy bien. Entonces, vamos a hablar de algunos conceptos, ¿vale? Entonces, quiero preguntarles a ustedes, ¿alguien me puede decir aquí el concepto de fisiología y fisiopatología? Alguien tal vez que me está escuchando ahora mismo puede levantar la mano y decirme cuál vendría a ser el concepto. Láncense, no, no importa tal vez si se equivoca alguna persona. Me gustaría escuchar a alguna persona aquí que pueda explicarme este concepto breve. Tal vez, ¿alguno? ¿Alguna mano? Fisiología, fisiopatología. Tal vez alguno por ahí. A ver, yo explico la fisiología. Bueno, la fisiología es básicamente todos los procesos metabólicos que se basan en una parte anatómica para poder lograr un efecto. Por ejemplo, hablamos de la fisiología de la micción. Tenemos nuestro órgano reproductor que es por donde va a salir la orina. Entonces, cuando se produce el efecto, se produce la fisiología a causa de una escala de un proceso, ¿no? Por ejemplo, en este caso, para que se produzca la micción, tiene que haber contracción del músculo detrusor, este, inhibición del esfínter eh, uretral interno, de ahí el somático externo. Es todo un proceso, ¿sí o no? Eso es la fisiología.
Ahora, ¿qué vendría a ser la fisiopatología? Alguien tal vez me lo podría decir, tal vez alguien sabe. ¿Cómo se puede definir una fisiopatología? Tal vez alguno de ustedes tiene ahí una respuesta. Puede escribirlo por el chat, puede decirlo sin problemas. Bueno, mientras lo van analizando, ahí está. Aquí tenemos una respuesta ahí. Puede ser el comportamiento también de los órganos, pero fue de los rangos normales. Exacto. Bueno, excelente apreciación. Miren, no se trata exactamente de los órganos, pero sí es una alteración. O sea, la fisiopatología se refiere a alteración de los procesos metabólicos, obviamente basados en anatomía. Por ejemplo, hablemos de la fisiopatología de la fiebre. Para que haya la fiebre, tiene que haber una estimulación del hipotálamo por, en este caso, las interleuquinas, especialmente la 1 y la 6, que es causado por muchos mecanismos. Puede ser por mecanismos solamente, digamos, hasta neoplásicos, que producen, o sea, enfermedades cancerígenas. Puede ser por mecanismos conocidos como las infecciones, que estimulan estas interleuquinas para que exista la fiebre, ¿no? Es un proceso metabólico que se agarra de estructuras anatómicas, porque nosotros sabemos el hipotálamo, lo tenemos ahí. ¿Va? Entonces espero que se haya entendido esa parte. Fisiología, fisiopatología. Ahora, hablemos de síndrome, ¿ya? Yo sé que ustedes llevaron clase de semiología, no sé si les habrán explicado esto. ¿Ustedes han escuchado qué es un síndrome? Porque para que podamos entender todo esto, y yo sé que hay diferentes años aquí, me gustaría que pudiesen definir un síndrome. ¿Alguien sabe? Bueno, mientras lo van pensando, les doy una pista. Es un conjunto de signos y síntomas. A ver. Ahí tenemos una respuesta. Claro, es un conjunto de signos y síntomas, pero no solo de signos y síntomas, sino es un conjunto de signos y síntomas que tienen una fisiopatología. A ver qué está diciendo ahí. Ya, o sea, está bien, está bien. Que tiene una fisiopatología común. O sea, por ejemplo, te doy un ejemplo sencillo. Tenemos el síndrome de tracto urinario inferior, muy conocido, porque tienes disuria, dolor al orinar, poliacuria, aumento de frecuencia de micciones, y tenesmo vesical, que es básicamente la sensación de no haber orinado todo lo que tenías que orinar en esa oportunidad. Entonces ese es el síndrome del tracto urinario inferior. Ahora, este síndrome de tracto urinario inferior son un conjunto de signos y síntomas. Estos son síntomas que constituyen un síndrome. ¿Tiene una fisiopatología común? Claro que sí, porque una irritación de la vejiga, te das cuenta, la fisiopatología necesita dos componentes, componente metabólico, componente anatómico, ¿vale? La vejiga termina siendo irritada, ¿ya? La vejiga es irritada por alguna razón. Cuando tú ya tienes una causa de este, digamos, de esta fisiopatología, tú ya lo llamas enfermedad. Cuando no tienes causa, entonces le llamas síndrome, ¿vale? Por ejemplo, si tú ya sabes que esto es causado por una bacteria, ¿cómo se llamaría? Ya no se llamaría síndrome, ¿cómo se llamaría? ¿Alguien sabe? Les digo la pista. Comienza con I y termina en infección urinaria. Entonces, es la primera causa, ¿no? O sea, tienes síndrome de tracto urinario inferior en una mujer, tú piensas que esto es una infección urinaria. Pero no es tan fácil, ¿no? Porque la epidemiología, las situaciones que comunes a ti te hacen pensar diferentes cosas. O sea, importante saber que un síndrome es causado por una enfermedad, pero no solamente puede ser causado por una, puede ser causado por varias. Por ejemplo,
Si esto es causado simplemente por un tema inflamatorio, entonces puede ser. Si esto es causado por una inflamación en la próstata, esto se va a llamar prostatitis. Entonces, esto va a variar bastante. Entonces, hay que entender algunas cosas. Un síndrome es causado o puede tener solo una, va a depender. Ahora, una enfermedad puede tener varios síndromes, claro que sí. Por ejemplo, la diabetes. No, la diabetes nos puede generar síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, puede generarnos también problemas oculares. Entonces, hay síndromes distintos. Hay que entender eso de los síndromes, porque es semiología, ¿va? Entonces, hemos visto fisiología, fisiopatología, aterosclerosis, que vendría a ser la aterosclerosis vendría a ser la fisiopatología de la cardiopatía isquémica. Ahora se va entendiendo, va. Entonces, el síndrome coronario agudo, ¿qué es, Sandro? Es una manifestación de la cardiopatía isquémica aguda, o sea, es una manifestación que ocurre en el momento. Sandro, entonces si hay agudo, ¿puede haber un síndrome coronario crónico? Por supuesto que sí. Este es también síndrome coronario crónico. Y es importante eso, sí, claro que sí es importante, porque en el agudo tú puedes tener muchas fallas rápidas en el momento, síndromes al momento. Por ejemplo, falla cardíaca, puedes tener a la vez también una arritmia, otras cosas, como una ACV, etcétera, ¿no? Entonces te das cuenta cómo varía dependiendo de... ¿Va? Entonces hemos visto todo esto. Ahora, ¿qué pasa, Sandro, si esto, digamos, si yo en vez de encontrar, pues esto, como esta estrechez, más bien encuentro todo tapado? ¿Cómo se llama? ¿Alguien lo sabe ahí? Tal vez en el chat. Y está en la pantalla la fija, también no es tan difícil. Me van a quedar mal. Tro- Trombosis, ¿va? No sé si me escucho bien. Creo que sí me escucho bien. Bueno, trombosis, amigos. Entonces, nosotros vemos ahí cómo ocurre todo este proceso, ¿vale? Hemos hablado de fisiología, fisiopatología, aterosclerosis, síndrome coronario agudo, trombosis. Esto es importante entenderlo, porque de ahí vamos a hablar de cosas más específicas y no es bueno que nos perdamos en esas situaciones, ¿vale? Entonces, hasta ahí se entendió, espero que sí se ha entendido, me van diciendo. Muy bien. La aterosclerosis, básicamente, ya hablando en términos de verdad médicos, pues es la invasión de este material aterosclerótico, o sea, una placa de ateroma, a nivel de la túnica íntima de las arterias. En este caso, cuando hablamos de cardiopatía isquémica, coronarias, ¿ya? Que eso ya lo hemos visto, ¿no? Ya lo hemos visto la parte anatómica. Entonces, ¿qué factores se relacionan en la disfunción endotelial, por ejemplo? ¿Qué pasa? Y cuando ya, digamos, hay esta entrada de este material lipídico aquí adentro de la íntima, la misma, el mismo endotelio vascular se ve afectado, ¿va? La hipertensión arterial también afecta esto. El tabaquismo también afecta esto. Entonces, todo está basado en una alteración de la fisiología. Por ejemplo, cuando el endotelio está muy apretado, o sea, está muy, por ejemplo, acá ustedes se imaginan el endotelio está normal acá, ¿sí o no? Pero acá donde estará el endotelio, casi ni se ve, está aquí supuestamente encima, ¿cierto? Entonces a este nivel, el endotelio está hiperreactivo, o sea, está como que se quiere contraer a cada rato y cuando hay más contracción en estos lugares, ustedes no se olviden que se activa procesos de coagulación. Entonces, eso es
peligroso a nivel del corazón, porque el corazón eh, es un órgano con bastante actividad metabólica, ¿vale? Entonces, el endotelio se ve afectado. ¿Qué más? Y justamente cuando el endotelio se ve afectado, se mete más lípido, se mete más leucocitos, se activan las plaquetas, hay estrés oxidativo. Todas estas cosas suceden porque el endotelio falla. Entonces, cuando eso pasa, se promueve que aquí se acumule más y más lípidos. ¿Qué más? El óxido nítrico. ¿Alguien sabe la función del óxido nítrico ya que han visto fisiología cardíaca? A ver, ahora sí un poco de respuesta. Esto sí me alegra. A ver. Vasodilatador, excelente. Dilatación, muy bien. Vasodilatación, excelente. Justamente ese es lo que se genera, ¿no? Y justamente es por a veces mecanismos de diferentes tipos, realmente. Pero el mayor mecanismo es neural, ¿no? Entonces, tenemos acá el óxido nítrico que tiene ese efecto, pero cuando tú tienes hiperlipidemia, o sea, te gusta comer la grasita y pucha, te gusta dice, que venga el colesterol, estás preocupado todo el tiempo, ganas preocupado, estás con hipertensión. eh, en los jóvenes es bastante frecuente esta situación, ¿ah? Y justamente el infarto en jóvenes es mucho más por tabaquismo. La diabetes, otro factor. Todos estos generan un ambiente oxidativo que no lo dejan actuar al óxido nítrico. Entonces, es un factor que contribuye. El flujo turbulento, bueno, eso ya es un poquito más especializado, pero cuando hay mayor flujo turbulento, justamente por una hipertensión arterial, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a haber bucles, lugares donde hay mayor rapidez de del flujo, mientras que hay lugares donde hay menor rapidez. O sea, supongamos, aquí al centro va a ser más rápido, pero acá en la periferia va a ser más lento. Y cuando hay esa lentitud, promueve que haya, en este caso, mayor inflamación y mayor llegada de los leucocitos y las plaquetas. ¿Ok? Entonces hemos visto hasta ahorita difusión arterial, óxido nítrico, flujo turbulento. Ya esto ya es esta de más, porque ya se sabe. El LDL oxidado, ¿dónde pasa esto justamente aquí? Ya les vamos a contar cómo ocurre toda esta situación, ¿vale? Y acá está todo, todo junto, amigos. Vamos a darle el paso a paso, ¿vale? Entonces supongamos que nos encontramos acá en la descendente anterior, ¿ya? Que se va a dividir en su diagonal y bueno, esas cosas. Entonces, tenemos un flujo laminar que por situaciones X comienza a hacerse turbulento, hipertensión arterial. ¿Qué ocurre? Comienza a haber como esos bucles donde se mantiene, donde se estanca la sangre y ahí el LDL aprovecha. Porque el LDL viene acá y dice, pucha, me meto, viene acá y encuentra el endotelio así, ¿no? Y al entrar en contacto con el endotelio, lo activa. Ahora, dentro del endotelio, o sea, se mete justamente por debajo del endotelio, que es la capa íntima, y ahí se comienza a acumular. Entonces, cuando eso ocurre, el endotelio mismo se activa. Yo te conté que cuando el endotelio está activado, lo que comienza a hacer es contraerse más, comienza a ser más disfuncional, comienza a dejar pasar más LDL. Entonces, o sea que deja entrar un poquito y pues ya aumenta y comienza a entrar mucho más. O sea, es como que me hago daño, pero es como una relación tóxica, ¿no? O sea, prácticamente. Entonces entra el LDL acá adentro, donde se encuentra la íntima. Y entonces, ¿qué ocurre? Que dice, acá adentro hay unos células que se llaman los monocitos. Los monocitos se agarran y dicen, pucha, ¿no sabes qué? Hay demasiado de este LDL, así que vamos a atacarlos. Comienzan a secretar los metaloproteinasas, que, bueno, acá no aparece, creo que viene en la siguiente. Va a depender de qué tipo de ateroma pues se genere. Pero
va a secretar metalloproteinasas que va a destruir o va a oxidar el LDL. Entonces va a generar un LDL oxidado, que para colmo es peor, porque genera más estrés oxidativo en las células adyacentes. O sea, al inicio, como que ganan los monocitos, y dices, ¿sabes qué? Nosotros ganamos, man, ¿no? Ya vencimos porque ya no lo comimos. Pero viene más LDL. Hay más flujo turbulento, hay una alteración del endotelio porque no hay adecuadamente uso del óxido nítrico, porque es una persona que usa bastante tabaco. Entonces, sigue todo este proceso haciéndose de esta manera y ya los macrófagos no pueden más. Simplemente agarran y dicen, no sabes qué, toca hacer apoptosis. Como tú cuando estabas en el examen de Peña y ya pues sabías que el resultado que iba a terminar, ¿no? Entonces, se mueren estos células, entonces se hace un centro, mira este centro de acá. Se hace o sea, del centrito chiquito que era, de la primera célula que murió, se abre un centro grande. Se hace un centro grandazo, y mira todo este espacio, o sea, básicamente se ha comido todo. Interesante, ¿no? Entonces, acá se hace una necrosis, o sea, necrosis es muerte celular. Las células, estas células, macrófagos, modificados que se llaman foam cells, mueren y comienza a dejar bastante grasa ahí esparcida. Entonces esa grasa comienza a aumentar, comienza a aumentar, comienza a aumentar. Y esta estructura que se forma de toda esa muerte de células espumosas, ¿vale? Que son estas células de acá, foam cells, y los macrófagos ahí, y todo este ambiente oxidativo, que se encuentra acá, incluyendo a estas células que se encuentran acá, que son las células musculares lisas, o sea, todo este ambiente se llama el ateroma, ¿vale? Todo este ambiente que se encuentra acá se llama ateroma. Entonces las células musculares lisas se fibrosan y generan una capa fibrosa, como pueden ver acá. Y el endotelio sigue ahí todo hiperreactivo, en cualquier momento quiere contraerse y así. Entonces, esto es un proceso. Por eso hay que hacer mucho hincapié en el estilo de vida, amigos. Hacer buen ejercicio. Ya vamos a hablar de eso, ¿vale? Cómo es el progreso de todo, ¿no? Cómo sigue aumentando, sigue aumentando. Mira, acá ya murieron todas esas células que habíamos hablado y acá están todas aumentando, aumentando y mira, tanto así que ya la capa fibrosa se desaparece. Acá había una placa fibrosa, pero acá ya no hay. Entonces se adelgaza todo y queda bastante material oxidativo de LDL. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que puede romperse. Y cuando se rompe, ocurre un fenómeno interesante. ¿Alguno sabe qué pasa cuando se rompe? ¿Alguno? Tal vez alguno. Bueno, supongo que ahí estarán acordando un poco de Mato, pero básicamente todos sabemos que hay factores intrínsecos y factores extrínsecos, a ver qué dice acá. Pero está hiperreactivo en la jala, literalmente. Y entonces, acá hay factores de von Willebrand, acá hay un montón de factores que se exponen, ustedes saben, cuando hay coagulación, cuando hay eh, cuando hay el proceso de agregación y coagulación, ¿no? Entonces, acá hay todo ese proceso, el mecanismo de la hemostasia primaria y secundaria, o sea, ocurre. Y esta zona también es hiperreactiva, entonces prácticamente se forma un trombito. Y sabiendo todo este material que se encuentra acá, pues va a ser un trombo bien grande que va a tapar todo este espacio. Y cuando ocurre eso, ocurre la cardiopatía isquémica, ¿vale? Ahora, ojito con esto. Les voy a dejar con esto porque también no puede ser tan fácil. Las metaloproteinasas, pero bueno, acá está. Las metaloproteinasas que están relacionadas
a la ruptura de la placa, o sea, la ruptura de de esto que hemos visto, son la 1, 8 y 13. Mientras que las metalloproteinasas que están relacionadas a la erosión, que es diferente de la placa, son la tipo 2. ¿Vale? Quedemos con eso. Muy bien. Entonces, ya habiendo aprendido todas estas cosas tan raras, tan complicadas, ahora sí vamos. ¿Qué es, según la guía, qué es el SICA? Es la rotura o erosión de una placa aterosclerótica inestable. Ah, mira. Entonces, esto que veíamos acá es una placa que es inestable, sí, porque ahorita en cualquier momento se rompe. Por eso se llama placa inestable. Es una placa aterosclerótica inestable en la arteria coronaria que se asocia a trombosis. O sea, cuando se rompe, genera una trombosis, o sea, una arteria tapada, puede ser parcial o completa, o microembolias. Bueno, eso ya lo vamos a hablar después. Que básicamente es cuando de acá se hizo la placa, se vino a estancar acá. O sea, fue una embolia chiquita. Una embolia es el movimiento un material de un lugar a otro dentro de las arterias. Entonces es una microembolia porque vino de acá y se estampó acá, porque era más chiquito. Entonces, eh, microembolias que resultan en una disminución de flujo sanguíneo al miocardio. O sea, prácticamente el miocardio se muere y una isquemia miocárdica. ¿Me entienden? Entonces, eso es básicamente el Zika. Es todo lo que hemos hablado. Pero es agudo. Es el momento. Por eso es que, o sea, si una persona tiene una angina estable, pues es normal. Vamos a ver eso, ¿ya? Hablemos de la epidemiología. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a esto? Mira, la hipertensión arterial, 85%, la dislipidemia que ya hemos hablado hace rato, el tabaquismo muy frecuente en jóvenes, la diabetes que también se asocia, la obesidad, el sobrepeso, que hemos hablado en la jornada, el sedentarismo y edad avanzada. Ahora, el alcohol es controversial, ¿vale? O sea, si tú... eso es interesante porque hay investigación que habla de eso. Tú puedes decir que el alcohol, cuando tomas abundante alcohol, un alcohólico excesivo, esta persona va a tener más riesgo, de todas maneras. Pero si se toma moderado o bajo, incluso hay estudios que dicen que puede reducir el riesgo de Zika. Ojo con eso. Estás estresado con ese examen de peña, tú mismo puedes tener más riesgo de Zika. Y nada, ustedes nunca han escuchado tal vez de eso, los que han llevado cardio, pero ahora se está usando la lipoproteína A como un marcador de Zika. O sea, es una lipoproteína específica que se busca en la sangre y que te demuestra pronóstico. Si está muy aumentada, te va a decir, no, esta es mayor mortalidad, la persona tiene más riesgo de que se muera, hay que tratarlo más fuerte. O sea, la información está cambiando. A mí nunca me enseñaron lipoproteína A, pero tú, que eres estudiante de la UPU, que estás en la SOCEN, tienes que ser distinto, ¿vale? Vamos a ver, PCR también. Ahorita vamos a ver por qué. Y la contaminación ambiental, mira, el óxido nítrico. O sea, hay unos que viven cerca de fábricas, ¿vale? O trabajan en fábricas. Y resulta que viven con óxido nítrico o oliendo óxido nítrico a cada rato. Y resulta que de ahí unos años desarrollan infarto. Y dice, ¿pero qué pasó? Y justamente que el óxido nítrico y la exposición al óxido nítrico los afectó y terminaron siendo presas de el infarto de miocardio. Datos, por ejemplo, ahorita no se conoce, o sea, si tú investigas a todos los que están en la población de la UPU, por ejemplo, tú vas a encontrar que de los que tienen, o mejor dicho, de todos los que tuvieran infarto de miocardio del Perú, el 10% no se sabe por qué es.
O sea, quiere decir que tú, compañero, André, Gerardo, Diego, Alison, tenemos que investigar esta información. Es nuestro deber como estudiantes, como futuros médicos, poder buscar información acerca de esto, de saber más, porque de esa manera podemos abordar mejor a un paciente, podemos saber más. Y eso es importante. Se sabe que si tú intercambias 30 minutos de sedentarismo por ejercicio y sueño, la verdad, tienes un riesgo 10% menor de tener infarto de miocardio. Entonces es importante porque esta sigue siendo la principal causa de muerte a nivel mundial. O sea, no ha cambiado. Todos seguimos muriendo por esto, porque no tomamos las medidas adecuadas. Entonces, hay que ponerle atención a todo esto, ¿vale? Ahora sí, a ver chicos, ustedes mismos son. Díganme, ¿cuál es la respuesta? ¿Pueden hablar? Así pueden, no sé. Si les han quitado el mic. A ver. Y lo hemos dicho hace un ratito, ¿ah? A ver, alguien dijo algo, creo. Sexo. Dijimos, ahí estaba puesto que las mujeres eran más. Y bien, Javier, excelente. Es el alcohol, porque el alcohol sí estaba dentro de los factores, pero solo el excesivo. ¿Te dan cuenta cómo la investigación cambia todo esto? Esa es una información del 2009. Y aún así, la información actual sigue corroborando eso. Una pregunta del MIR, imagínate. O sea, lo que yo necesito es que todos podamos saber esto para resolver problemas, no para panearnos de que sabemos muchísimo, realmente no. Es para resolver problemas. Entonces, ¿cómo se define? Entonces, hemos hablado ya de cómo se define, que es la ruptura, esta placa ateromatosa. ¿Qué es la placa ateromatosa? Simplemente es una formación inflamatoria en la íntima de las arterias que básicamente tiene LDL, tiene macrófagos muertos, que va progresando y va creciendo, ¿no? Y hay bastante lípidos allá adentro. Básicamente eso es lo que podemos definir, ¿ya? Los que engloba la angina inestable, el infarto de ST elevado y el infarto no ST elevado. Ay, Sana, ya comienza con tu semiología, que yo, la verdad que yo estoy perdido. Tranquilo, vamos paso por paso, ¿ya? Entonces, vamos a ver la presentación clínica, ¿ya? Tenemos un dolor retroesternal, opresivo, irradiado a la mandíbula y los miembros superiores. Esto es la presentación de un Zika. ¿Y con qué puede complicarse, como dijimos, un Zika? Con una arritmia, paro cardíaco o una falla cardíaca. Esos son lo que puede generar un Zika. Ya. Entonces, interesante, ¿no? O sea, esto es lo que puede generar. ¿Y por qué ese dolor retroesternal? Porque cuando la arteria se tapa, amigos, genera isquemia. Y la isquemia duele, amigos. La isquemia va a doler generalmente. Son los diabéticos, creo que son los que tienen infartos. Que, bueno, hay algunos también, digamos que no lo viven tanto así. Pero los diabéticos son los que, bueno, tienen infartos silentes, ¿no? Tienen infarto, ni les dolió, no pasó nada. Pero la mayoría tiene ese dolor. Ay, me duele el pecho. Agarra ahí su mano contra la otra y presiona su pecho porque le duele. Justo ahí, detrás del esternón, dolor retroesternal. Se enreda la mandíbula. Es opresivo. O sea, sientes que te aprieta, que estás muriendo ahí, que algo te está apretando, pero terriblemente. Y es porque está tapado. Estás tapado ahí tu arteria. Y la complicación es arritmia, paro. La persona puede llegar a paro porque a falta de suministro de sangre, simplemente el corazón deja de funcionar y pues llega a paro cardíaco. O puede tener una falla cardíaca también, que ya es algo del paro más allá, ¿no? Entonces, acá no sé si lo he puesto, creo que, a ver.
Ah, bueno, creo que no lo puse por acá. Acá está, justo eso no lo había mencionado. ¿Qué es una angina? La angina es simplemente el dolor causado por la isquemia cardíaca. Es el dolor causado por una cardiopatía isquémica. Nada más, es dolor, ¿vale? Es dolor. Y ese dolor es el que hemos descrito hasta ahorita. Este dolor de acá. Ahorita vamos a ver. Este dolor de acá. Retroesternal, opresivo, irradiado a mandíbula, menos superiores, que puede generar arritmia, paro, falla cardíaca. Ese es el típico dolor retroesternal o dolor anginoso o angina. Ahora, ¿por qué acá, Sandro, tú me dices que el Zika engloba la angina inestable? O sea, ¿existe una angina estable? Por supuesto que sí, pero no está dentro de Zika. Está dentro del síndrome coronario crónico. Ahorita vamos a entender, porque Sandro me estás mareando. Vamos a ver. Entonces, mira, lo que pasa es que la presentación clínica que genera, esto es una angina. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, la angina te duele, o sea, hay dolor. ¿Por qué? Porque está obstruyéndose la arteria, está dejando poco espacio, hay aterosclerosis, está lleno y no deja pasar, hay flujo turbulento, pasa muy poco y acá genera isquemia, o sea, hipoxemia por justamente por causa vascular, o sea, porque está disminuyendo el flujo que lleva oxígeno. Entonces, esto genera la angina, que es dolor, ¿vale? Retroesternal, ya sabemos esa cosa. Ahora, la angina inestable es cuando esta placa que veíamos ahí, esta placa que veíamos ahí abajo, estaba ahí grande, ¿no? Placa ateromatosa que habíamos dicho, se rompe, se rompe y deja salir acá un espacio, ¿vale? Entonces, cuando deja salir ese espacio, vamos a regresar aquí un poco para que se entienda. Cuando deja salir acá su contenido, afuerita, ocurre una oclusión, o sea, se tapa lo que decíamos que era un trombo, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, ocurre la angina inestable. O sea, que esa plaquita se rompió. ¿Por qué? Porque ya tenía tanto contenido que se reventó y salió. Y eso es la ruptura, que está dado por las metaloproteinasas que ya vimos. Ya, nos habían olvidado las metaloproteinasas 1, 13, 8. ¿Ya? Entonces se rompe y sale. Cuando ocurre esto, se vuelve angina inestable. Porque cuando no se rompe todavía, se llama angina estable. ¿Vale? Se rompió la placa, angina inestable. No se rompió la placa, angina estable. ¿Vale? Vamos ahí. Esta parte ya es más práctica. Ahora, yo te dije que a veces las personas no pueden, no presentan dolor. Claro, algunos, los diabéticos, no presentan dolor. Quienes también no presentan mucho dolor, generalmente las embarazadas. ¿Quiénes más? Los que tienen problemas cerebrales, demencia, ¿vale? ¿Quiénes más? Los que ya han sido intervenidos para este tipo de cosas. O sea, son personas que tienen digamos, características distintas, no sienten este dolor. O sea, pueden sentirlo, pero tal vez lo sienten de una manera distinta. Y mira cómo lo sienten. Pueden tener sudoración, pueden tener sensación de indigestión, pueden tener dolor solo del hombro. Y tú dices, ¿pero qué fue? ¿Cómo solo le duele el hombro? ¿De la nada? ¿En serio? Sí, puede pasar eso. ¿Qué más? ¿Qué puede pasar? Puede tener náuseas, vómitos, mareos.
puede sentir solamente dolor a nivel de la mandíbula, puede tener respiración cortada, o sea, como tratando de respirar y al toque corta su respiración. O sea, son distintos. Pasa en mujeres embarazadas, en ancianos, en diabéticos, en personas que ya han tenido intervenciones en el corazón, como revascularizados. O sea, pasa también. Y todo es causado por esa ruptura de placas, sí. A eso que le llamamos equivalentes anginosos, porque, o sea, la angina como tal era el dolor. Eso no es una angina. Entonces, ¿qué es? Bueno, son equivalentes. Casi como tomarlo en cuenta, muy parecido a lo que fuera. O sea, si yo veo esa clínica en un paciente diabético, yo me pongo a pensar, pucha, no vaya a ser que esta persona te pase un infarto. Mejor lo llevo al doctor para que lo vea, a emergencia. Está sudoroso, así de la nada, se ha emocionado, y es una persona que le gusta comer muchas grasas. Entonces, que hay que notarlo, ¿no? Es una persona hipertensa, ya hemos hablado de los factores de riesgo, ¿sí o no? Es una mujer hipertensa, anciana. Pensemos, ¿no? Pongamos a pensar, es un paciente alcohólico que, que consume bastante. Es un paciente joven, pero que bastante fuma. O sea, y le duele nada más el hombro. O sea, vamos pensando, ¿no? Puede ser, tal vez, sí, puede ser. Entonces, este es cardíaco. Cuando decimos, este es un paciente embarazada y tiene diaforesis, puede ser cardíaco, posiblemente cardíaco. Pero si es una paciente simplemente joven, no tiene ninguna cosa y simplemente viene con dolor de epigastrio, pensemos en otra cosa. Esto no es cardíaco, ¿vale? Bueno, no vamos a hablar mucho más. Entonces, ¿cómo sabemos que este dolor en esta persona es una inestable y no inestable? O es estable o inestable. Sencillo. Yo, cuando estoy sentado, a pesar de que estoy sentado, me duele. Ya, aquí no reposo, entonces aquí inestable. Listo. ¿Qué más? A ver, ¿qué me están diciendo ahí? Exacto. Ahora, eso es importante. Si en el reposo, más bien, si se calma, esto es estable. Es lo que me está diciendo mi compañero. ¿Ves? Pero si en el reposo, si le sigue doliendo, esto es inestable. Piénsalo. Si dura más de 20 minutos, por más que le has dado tratamiento, esto es inestable. O sea, pucha, este paciente no está funcionando nada. ¿Me entiendes? Tres, que dice que antes salía a correr, o sea, comenzó a salir a correr y dice que de lo que iba corriendo, dice que a la siguiente semana corría un poco y le dolía el pecho. A la siguiente semana esa, caminaba un poco y ya le dolía. Está aumentando la placa, o dos cosas, o ya se está rompiendo, o es bastante la obstrucción, que está dejando pasar mucho menos sangre, ¿vale? O por ejemplo, menor estímulo, ¿qué pasa? Que dice que, bueno, ya dijimos el menor estímulo, ¿no? Cada vez que hace más ejercicio, o que ya a cada rato ya le duele. Ya. Dice, no, pucha, me está doliendo otra vez, pero ya me dolió hace un rato, o sea, ya tomé mi medicamento, ¿qué pasa? O por ejemplo, que, ya, pero no me está pasando, yo ya tomé medicamento y sigue, te das cuenta. O que ya antes ha tenido un infarto. Por más que sea, que tenga características de que está sentado y todo normal. Ya, Sandro, pero es que yo no entiendo porque tú me dices angina, kilo. Cuando aquí está necrosado,
O sea, ya todavía hay espacio y ese tejido todavía no se murió. En cambio acá ya se murió. O sea, ese está muerto ese tejido. Pero si es que está muerto su tejido, o, o es una idea, chicos. Miren, ustedes ven acá el Zika. Ven, mira, yo les dije que cuando estaba la placa estable, te generaba una angina. Está todo, o sea, no se ha roto, ¿ves? Yo te dije que cuando se rompe la placa teromatosa, o sea, se rompe acá, como acá, o sea, ya se forma un trombo y se ocluye. Se viene toda la cascada de coagulación y se ocluye, se forma un... Eso es lo que pasa, ¿te das cuenta? Pero como la angina estable no se ha roto, entonces tranqui, no pasa nada, o sea, podemos seguir chill, con tratamiento médico y otras cosas, ¿ya? Pero ¿qué pasa si se rompe, mira? Ah, mira, lo que pasa es que si se rompe, ya es una angina inestable. Ahora, aquí no le hagas caso, por eso te digo que la medicina basada en evidencia es importante, porque todas estas pueden estar en la misma. Va a depender, bueno, en este caso, el infarto de miocardio con elevación de ST, sí está todo tapado, ahí sí se tapa todo. La angina inestable y el infarto y el infarto sin elevación ST pueden tener prácticamente lo mismo. O sea, pueden estar igualito, en la misma morfología. ¿Qué te dice? No, esto es distinto. No, eso es lo que decíamos antes, amigos. Eso pasó antes. Hoy en día se sabe que tanto la angina estable como el infarto en miocardio puede estar en la misma morfología. El único detalle es depende de lo que estamos viendo en el paciente en la clínica y cómo se está dañando el corazón. Hay corazones que rápidamente se se dañan terriblemente. En cambio, corazones que así, pues rápidamente ya se deterioran, o con una oclusión así, pues todavía no se deterioran. Entonces, depende no de esto, sino de cómo vemos al paciente. Porque el paciente es un todo. Y ahorita vamos a hablar de por qué. Porque uno dice, pero si yo veo, estoy hablando del corazón, ¿por qué estoy hablando de todo el cuerpo? Vamos a ver. Entonces, ya sabemos que acá no le das caso, el autor extreme, bacán, pero no es lo más adecuado. Al menos esta parte de acá no. ¿Ya? El resto sí. Angina estable, ya saben cómo funciona, no se ha roto la placa dermatosa. En cambio, de angina estable para adelante sí se rompió. Y en el infarto de miocardio, con elevación de ST, ya está todo tapado. ¿Ya? Vamos a acabar ahorita, no se preocupen. Esto es rápido. Entonces, sencillo. Nosotros podemos tener un infarto de miocardio con elevación del ST, que es todo tapado. ¿Por qué decimos elevación del ST? Porque lo único que nos da la manera de verlo rápidamente antes de que se muera es ver el EKG. No podemos ver la arteria ahí chiquita, revisándola. Oye, sí, tenemos la arteria. No, porque está todo adentro. O sea, es imposible. Solamente con el EKG podemos decir, ah, mira, se ha tapado todo. Entonces, por eso nos basamos en el ST. Entonces, ¿qué decimos? Vemos en el EKG esto. ¿No? Que está elevado mayor a dos derivaciones contiguas, ¿no? Entonces vemos aquí una elevación de dos cuadritos en dos derivaciones contiguas. Entonces, y eso ocurre en este KG y vemos ahí cómo está elevado. ST elevado. Este es el ST. Bueno, ustedes ya aprenderán en KG aparte, pero lo importante es que entiendan que cuando el ST está elevado es que todo se tapó. Cuando no hay ST elevado, por ejemplo, está o hacia abajo o está la T invertida, simétrica, entonces todo está en oclusión parcial. ¿Podría ser una angina inestable? Por supuesto que sí, pero tenemos que descartarlo con el EKG y con los biomarcadores, las troponinas, que ya una chica habló hace 2 días, ¿no? Las troponinas están positivas, es un infarto, no ST elevado.
Pero si no están positivas, el daño no es tanto. Y gracias a Dios que podemos estar en una angina inestable. Eso es la diferencia. Eso es sencillamente todo lo que hemos hablado. Ahora, resumiendo, la fisiopatología del infarto de miocardio o del Zika tiene que ver con la acumulación lípido, de lípidos progresiva dentro de la íntima de una arteria, eh, generando inestabilidad de esta placa. O sea, llega a un punto de estar inestable que se rompe. Cuando se rompe, genera un trombo y ese trombo ocluye la luz y eso genera isquemia y eso termina llevando a infarto. Eso es sencillamente lo que tenemos que saber, pero les hablé todos los datos importantes. Hacemos la fibroateroma de capa fina, así se le llama. O sea, como que cuando ya está muy lleno y queda prácticamente una capa finita encima, casi para romperse, se llama fibroateroma de capa fina o o ateroma inestable. Porque prácticamente en cualquier momento se rompe porque ya queda una capita fina. ¿Y esto dónde lo saqué? Pues de la guía 2025 de Zika. Y la evidencia, Sandra, tú me estás hablando de cosas nuevas, sí. Lo que pasa es que no todo es blanco y negro. Bueno, yo soy negro, a veces algunos dicen que soy negro, pero realmente no es así. Entonces, dice que eh, hay diferentes tipos de infarto de miocardio. No solamente porque se tapa, sino también a veces simplemente porque el corazón necesita más oxígeno por alguna condición metabólica y en este caso o sea, necesita más suministro de sangre y oxígeno y en este caso no llega adecuadamente. Por ejemplo, en el caso de qué situaciones, cuando hay anemia severa, puede generar un infarto. Por supuesto que sí, porque los glóbulos rojos transportan el oxígeno. Entonces, cuando hay menos glóbulos rojos, necesita más y no hay suficiente. Entonces, aquí tenemos el tipo 3 ya problemas con arritmias ventriculares, etcétera. Tipo 4 que ya después de hacer una intervención, ahí se vio afectado, ¿no? Se vio afectado y volvió a haber un infarto de miocardio. Y ahí hiciste la intervención, ya lo salvaste el paciente, pero aún así ocurre este problema. Y el tipo 5 es cuando haces otro procedimiento, ¿ya? Y se complica con volverse a tapar y generar un infarto. Solamente te lo menciono así, pinceladas, porque no estoy hablando de eso, no estoy hablando de este tipo de cosas. Ahora, yo te hablé de que había una ruptura de placa, ¿cierto? Que dependía de las metaloproteinasas que te había comentado. Las metaloproteinasas 1, 13, 8. Es distinto porque acá se rompe toda la placa. O sea, tú ves acá una erosión así grande. En cambio, cuando hablamos de la erosión de la placa, solamente se desaparece el endotelio, nada más. ¿Y quién está ahí afectando? La metaloproteinasa 2. No te olvides, fijo, porque esas dos son las más frecuentes, ¿ya? Hoy en día eso está creciendo mucho más, la importancia. Antes se decía, no, no, ¿sabes qué, Sandro? Solo es ruptura de placa. Y tú vas a llevar en tu clase de cardio que solo es ruptura de placa. Pero la información, la evidencia te dice que hay erosión de la placa. También hay calcificación nodular, es otra bastante frecuente, cuando se generan nódulos necróticos y se calcifican, que también pueden ocluir la luz, sí, también. ¿Ya? ¿Qué más? Mira, tú decías, eso es aterosclerótico nada más, Sandro. No, no solo es aterosclerótico, también puede ser no aterosclerótico. Simplemente hay un vasoespasmo coronario. Puede pasar, como en los casos de las personas que se intoxican con óxido nítrico. Están ahí en la fábrica, todo, y de la nada, ¡pah! Su, su arteria coronaria se hace un vasoespasmo, se mueren. O sea, ¿te imaginas? Y tú no entender todo eso, te pierdes mucho. La disección de arteria, esta también es bastante importante en otras enfermedades. Malformaciones congénitas como el puente miocárdico. Yo tengo un amigo que tiene su papá, que básicamente
tiene una arteria que atraviesa, una arteria grande que atraviesa el miocardio, y eso genera que cuando, por ejemplo, el miocardio es un músculo, ¿no? Cuando el músculo se contrae, o tú sabes que el músculo se contrae, aplasta la arteria y genera como síndrome coronario agudo, te duele. ¿Por qué la aplasta? Malformaciones, sí pasa, también es algo que puede pasar. Yo te dije, la miocardiopatía causada por estrés. Pucha, no sabes que me dejó mi novia, que esto y me comenzó a doler el corazón y la nada. Pucha, me fui al hospital. Puede pasar, se llama síndrome de Takotsubo. Interesante, por estimulación simpática. Estrés psicológico, hay un espasmo de la arteria coronaria. Puede pasar, ¿no? Sí, me dejó mi novia, que no sé qué hacer, que mi vida no tiene sentido. Y ya, pues, miocardiopatía de Takotsubo. ¿Qué más? Embolismo coronario que ya te había comentado. Puede ser ahí nomás o puede ser venir desde otro lado. Muchas veces infecciones en otras zonas no diagnosticadas bien generan émbolos que van por la sangre y dañan el corazón. Pasa también. Entonces, mira, qué importante todo lo que hemos visto, ¿cierto? Tú ya, ahora ya sabes que no solamente existe la ruptura de placa, también existe la erosión de la placa. También existen los nódulos calcificados. ¿Quién te iba a hablar de eso? Todo esto está en la medicina basada en evidencia. Muy bien. Entonces acá, bueno, acerca de unos detallitos. Mira, te cuento que cuando nosotros hablamos de placas rotas, se trata con intervención, o sea, tienes que hacer una cirugía, ¿vale? Pero mira, interesante que cuando hay erosión nada más, solo erosión, el manejo puede ser solamente médico. ¿Te imaginas? Haces una imagen, dices, ¿sabes qué? Estaba rota la placa, vamos a meterle ahí cirugía, que esto, que el otro. Entonces tú dices, ya, voy a hacerle cirugía. Total, le haces una imagen y te das cuenta que solo es ruptura, solo es erosión. Pucha, entonces dices, lo trato como un tratamiento médico. Interesante. Eso es medicina basada en evidencia. Y los nódulos mencionan que todavía falta, o sea, no se sabe cómo tratarlos exactamente, pero sí hay hallazgos. Ahora, ¿quieren saber el abordaje? Ya mejor lo dejamos para otro día, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ya el abordaje ya queda para otra fecha. Así que, bueno, ya saben, si tienen dudas, no me busquen, no me lloren, ya no me escriban más, ya no me pidan y olvídense de mí. No, mentira, chicos. Cualquier cosita, ahí me escriben, me dicen alguna cosa. Estamos para apoyar. Me gustaría haberles explicado esto, pero ya pues se hizo tarde, chicos. No hay problema. Otra fecha que me digan la guía. A mí me gusta hablar mucho de terapéutica, así que si ustedes gustan, cuando quieran. ¿Listo? Es todo. Bien, chicos, vamos a agradecer a Sandro por esta increíble ponencia. Creo que ha sido un tema muy explicado para todos, muy dinámico también. Agradecemos, Sandro, por tu apoyo en esta noche con el tema de fisiopatología del seno coronario. Y bien, chicos, para ya finalizar también esta noche, vamos a realizar un breve quizzes para consolidar un poco los conceptos sobre el tema. Así que igualmente, antes vamos a esperar unos minutos para que inicie el quizzes y también me dan unos minutos para compartir pantalla, ¿ok? Recuerden, chicos, que son 10 preguntas y igualmente son referentes al tema de esta noche. Bien, chicos, vamos ingresando al quizzes para poder dar inicio. Y también en un momento también compartiré el link de asistencia que no compartí al inicio de la clase sobre respecto para la acreditación del certificado sobre, bueno, para el curso de cardio que estamos dictando, ¿no? Bien, chicos, vamos a dar unos minutos para que se puedan unir y que estén la mayoría de participantes y empezamos con el quiz.